interesados en resolver la sistemática de la tribu Leucocorinae. Yo sigo trabajando dentro de la misma tribu. Así que bueno, les voy a contar un poquito cuál era la problemática antes de pasar al citómetro. Y les puse florcitas para que vean lo lindas que son. Bueno, la tribu Leucocorinae es parte de la subfamilia Lioidea, que es la subfamilia del ajo y la cebolla, y es una tribu sudamericana, que actualmente está compuesta por 6 géneros. Sabíamos, antes de arrancar, que había problemas con los cromosomas, o que era muy interesante tomarlos en cuenta para circunscribir las especies y los géneros, ¿no? que es el objetivo final nuestro, además de estudiar la evolución de la tribu. Entonces, como antecedentes, acá puse algunos ejemplos, pero había muchos trabajos citogenéticos de los 70 especialmente, luego otros un poco más recientes, donde se analizaban los cariotipos de estas especies. Primero porque, como se imaginarán, los cromosomas son gigantes, y como se ve acá también, y segundo porque se había descrito ya, creo que a fines de los 90, que dentro de Notoscordum, que es uno de los géneros de la tribu, existe lo que se llama translocaciones robertsonianas, un cromosoma metacéntrico se parte y genera 2 acrocéntricos, o de la manera inversa, 2 acrocéntricos se fusionan y genera un cromosoma metacéntrico. Así que, como se imaginarán, es muy interesante que ocurran estas cosas dentro de un género, dentro de una tribu. Ya les adelanto que pasa en más grupos. Y asimismo, dentro de Notoscordum se describieron también muchos híbridos. Por ejemplo, el que les muestro acá, a partir de 2 especies, Notoscordum bonariense, Notoscordum monteviense, se produce un híbrido con los cromosomas esperados y un híbrido de libro con color de las flores intermedio, etc. Entonces ya de por sí sabíamos, cuando empezamos a estudiar el grupo, que los cromosomas tenían que ser parte de este estudio global, ¿no? Dentro de la sistemática. Entonces, los objetivos puntuales del trabajo y del uso del citrómetro era estimar el contenido de ADN, que hasta el momento había muy poquitas estimaciones de las especies de la tribu, y ver si podíamos encontrar algún patrón en la variación del tamaño genómico. Recuentos, se contaba con muchos recuentos de las especies, justamente porque es muy interesante, y hay muchísimos trabajos, y en el último tiempo salieron muchos más. Y la idea final es poder identificar qué pasa, ¿no?, en la evolución del grupo, incluyendo los cambios en el cariotipo. Bueno, entonces partimos de las plantas en cultivo, son bulbos, tengo la suerte de que sean bulbos, entonces lo que hacíamos era llevar las macetitas al citómetro con Lili y las analizábamos. Acá les muestro la distribución de lo que hicimos, incluimos casi todos los géneros de la tribu y distintas especies. Bueno, la técnica se las explicaron muy bien el martes. Utilizamos el citómetro de flujo, pero con ioduro de propidio, o sea, el contenido total de ADN, y luego me daban las impresiones con los picos y los archivos, y los miraba en Flowing Software. Básicamente acá es lo que obteníamos. Como estándar, usamos un estándar interno, que es el Ipheion uniflorum. Previamente lo chequeamos con Allium cepa, que les había dicho, creo que Silvina el martes, que es uno de los estándares propuestos. Primero chequeamos que efectivamente nuestra planta tuviese el contenido que estaba reportado, y luego lo usamos como patrón y funcionó para casi todas las especies. Este paper se los puse porque a mí me resultó muy útil, tiene estándares de angiospermas. Bueno, y hoy en día también está la base de datos de Q, si quieren chequear contenido. Bueno, entonces en el trabajo lo que hicimos fue primero una parte más que nada bibliográfica, recopilando los recuentos ya hechos, no es que hicimos recuentos nosotros, y como verán nos encontramos que, algo que ya sabíamos, pero bueno, al recopilarlo se ve muy evidente, que hay
muchísimas ploidías distintas, desde diploide hasta hexaploide, distintos cariotipos, incluyendo metacéntricos, acrocéntricos y submetacéntricos. Y algo muy interesante es que justamente por las translocaciones robertsonianas que yo recién les comentaba, es importante tener en cuenta la cantidad de brazos que hay en el cariotipo. Es decir, en un metacéntrico va a tener 2 brazos el cromosoma, y en un acrocéntrico va a tener solo 1. Entonces, el número de brazos del cromosoma nos permite entender qué pasó entre una especie y otra. Bueno, luego del uso del citómetro de todas estas especies, teníamos el contenido total de ADN de las especies. En general contábamos con el nivel de ploidía, con las que no contábamos no la incluimos en este análisis, como les dije antes, de reportes previos y de la distribución, y así estimamos el contenido de ADN monoploide, es decir, de un solo complemento cromosómico. Esto lo hicimos porque justamente como había tanta variación dentro de las especies y de los géneros, nos permitía independizarnos de la ploidía. Y lo que les muestro acá es cómo dentro de los géneros varía este contenido monoploide, siendo Hifeion y Latase los géneros con menor contenido. Casualmente estos 2 géneros son los que tienen mayor cantidad de cromosomas acrocéntricos con respecto al resto. Acá es, bueno, los mismos datos, es el contenido monoploide versus el contenido total, pero dividido por la cantidad de brazos, es decir, que tendríamos el contenido de un brazo cromosómico. Por supuesto, esto es un valor aproximado, pero nos permitió ver una tendencia y poder comparar entre los géneros. Como les contaba recién, tanto Hifeion como Latase son los que tienen el menor contenido, y también tienen el menor contenido de ADN por brazo cromosómico. Y Notoscordum es el que tiene mayor contenido y también mayor contenido en cada brazo cromosómico. Luego, basados en un árbol filogenético que ya estaba disponible, intentamos mapear tanto los cariotipos potenciales, los conocidos, y el contenido de ADN total, contenido monoploide, y por brazo cromosómico. Y lo que vemos es que aparentemente el ancestro de toda la tribu tenía un cariotipo de X igual 5 con 3 metacéntricos y 2 acrocéntricos, que luego sufre, por un lado, una pérdida y genera el cariotipo de, por supuesto esto es una hipótesis, ¿no? Genera la pérdida de un cromosoma y genera el cariotipo de tristagma, que luego sufre 2 fisiones y genera el cariotipo de Hifeion uniflorum. Y por otro lado, acá hay como una pérdida de contenido y otra fisión y genera el Hifeion tuedianum, y acá hay una pérdida de un brazo y genera el Hifeion sesi. Bueno, así podría seguir, ¿no? Pero bueno, es para que vean lo interesante que es contar con los recuentos y con el contenido, porque nos permitió sacar conclusiones de cómo evolucionó el cariotipo. Entonces las conclusiones fueron que el tamaño estaba asociado a la diversificación de la tribu, como vieron recién, que estas translocaciones estarían jugando un rol muy importante en la diversificación tanto del género como de las especies, y además estas translocaciones podrían haber generado, perdón, esto es lo que acabo de decir, y además generan cambios, probablemente estas translocaciones, en el contenido de ADN, no solo en el cariotipo, sino que vemos que hay pérdidas y disminución, o sea, luego de estas translocaciones vemos, por ejemplo, en Hifeion o en Latase, una disminución del contenido monoploide de ADN. Bueno, muchísimas gracias y estoy abierta a las preguntas que hayan surgido.